Ajá, Escogido campeón. Muy buenos días, muy buenos días. Debió tocarle la presentación al único escogidista del grupo. El único. Mira, Héctor Marte Pérez. Celebraciones a granel, la corona 18 para los Leones del Escogido. Nosotros, al tratarse del Escogido, no nos disgustamos, nosotros los aguiluchos. No, porque el fanático escogidista es un fanático de sentimiento, uno lo ve así, que llora por ese equipo, pero además es un fanático decente, honesto, en el plano deportivo, ¿entiendes? Sabe competir con altura. Mis felicitaciones aquí a Héctor Marte Pérez. Bueno, no está Catherine, pero es una pirata, ¿entiendes? Ya se cambia para las Águilas y después para el Escogido. Dependiendo por dónde soplen los vientos, de Federico y de Yanesi ni hablar, esos son liceístas. Fanáticos que no tienen las características del escogidista, sí, ni de furibundos. Ay, Dios mío. Pero incluso qué coincidencia, creo que el invitado principal hoy es escogidista. Sí, ¿no? sí. Bueno. Alfredo Pacheco es escogidista. Pacheco me dice escogidista. Sí, wow. Si esto lo dice, hay que creerlo, porque ellos se identifican, los escogidistas, son tan poquitos. Hito Bisonó, tienen un clancito ahí, felicidades al ministro de la Vivienda. Tendremos a Pacheco nosotros cercano, ahorita lo tendremos, debe estar llegando el presidente de la Cámara de Diputados. Con las felicitaciones al escogido, informo que el impuesto de circulación de vehículos, cariñosamente Marbete, vence el domingo. Y ya lo saben. Y hace tiempo que no hay prórroga. La gente que se apuntaba, no, ponen un mes más. Hace años que no ocurre eso. Entonces evítese molestia y recargo, porque hay un recargo para los que no lo sacan. 2.000 tablas va a ser la tabla mínima, y puede llegar hasta 3.100 pesos a los que tienen recargos anteriores. Es raro, sí, que usted debe el marbete del 2024 también, o del 2023, pero ya lo saben, saquen su impuesto de circulación, que es un impuesto que pagamos los contribuyentes, que hay que defenderlo. El día 18, que fue que venció la modalidad que se podía sacar de manera electrónica, faltaba un 34% para sacar su impuesto de circulación de vehículos. Eso son más de 770.000 personas o vehículos. En este caso, ya saben, ahí tienen la información. Hoy, 28 de enero, es el día de acción frente al calentamiento terrestre y también contra las emisiones de CO2, el asunto del calentamiento global. Nos estamos derritiendo. El mundo está en temperaturas muy altas con todas sus consecuencias. Háganle caso a eso. Este aniversario o esta conmemoración llega en mal momento, porque los que están dirigiendo el mundo con Trump 2.0 son la gente petrolera, la gente del gas, que no creen en esto y que de agenda verde, de calentamiento global, al contrario, se cierran las oficinas, se suprime todo apoyo a organizaciones que luchan o trabajan contra esto. Para no cansar la historia en el punto que estamos parados, revisen el discurso de Trump en Davos respecto a esto del petróleo, a esto del clima, a esto de la energía eólica, que para él eso es unos molinitos dando vueltas, y que los chinos se lo venden a Occidente, pero no lo usan ellos allá. El calentamiento global, que tiene el grave problema de que los que más contaminan son los más poderosos del mundo y no cumplen sus compromisos para evitar ese calentamiento. Ustedes ven esto, y que del Ártico, de Groenlandia, de que el hielo, esas rutas marítimas se están abriendo solas, porque en el Ártico el derretimiento del hielo es 4 veces mayor que en cualquier otra parte. Es decir, que no van a tener que usar muchos barcos de estos rompehielos, porque se van a abrir esas rutas marítimas solas. Escúcheme que dure un ratico más hablando de este tema del calentamiento global, porque es fundamental para la agenda de la humanidad. Y a propósito de Trump, ya vi el titular ahí del Caribe que dice: Trump recula.
Señores, le han propinado una derrota nítida, contundente en Minnesota, pero lo que se llama es una derrota política. Y se han extendido la protesta por todos los Estados Unidos. Y el clamor, la indignación por la desfachatez que hicieron o que están haciendo ahí en Minnesota. Usted pone anoche el juego de la NBA del equipo de Minnesota, que no jugó hace 2 días por la protesta. 1 minuto de silencio para ese enfermero que mataron ahí. Vea todos los premios artísticos, las alfombras rojas. Nadie se está sustrayendo de tirar un discurso para condenar ese tipo de represión, ese tipo de cosas. En algún momento, y aquí termino, mucha de esa gente que usted ve que matan con un desparpajo y que dicen que quitan, que tornan, mira, van a tener que rendir cuenta. En algún momento van a tener que rendir cuenta y usted verá cómo se van a invertir los papeles. Pero bien por el estado de Minnesota, que firmemente se le plantó a Donald Trump, el gobernador, el alcalde. Ahí sacó a Bovino, así que mire qué nombre más apropiado tenía. Bovino. El jefe del ICE, ahí, Bovino, tuvieron que sacarlo. Y mandó al zar de la frontera, hay que hablar. Dice Trump que dispuso una profunda investigación y que él va a supervisar. No, pero lo primero que hizo la Casa Blanca fue decir que esta persona última que mataron iba a ametrallar, a matar 2 o 3 gente. Terrorista doméstico, le decían. Así decían de la primera señora René que mataron. Los videos, hay uno muy humano que ella le dice, yo no le voy a hacer daño, o sea, cariñoso. Esa fue la última imagen que se quedó su familia de René, la que mataron ahí en Minneapolis. Y también la última imagen de Presti, este último que mataron, era con un celular aquí y la mano aquí para proteger a una señora que la habían derribado, que la habían tumbado. Eso era lo que él tenía, la mano así, cuidado, y un celular. Bueno, buenos días. Muy buenos días, don Nelson, buenos días, Yanesi, buenos días a todos. Contentos estamos hoy con el triunfo del Escogido y tengo que decir que además de que como escogidista estoy muy contento con el triunfo de mi equipo, hay que reconocer que, y no podemos esperar a la sección de deporte de Fran, hay que reconocer que fue un juegazo, un tremendo juego. A los que nos gusta la pelota, a veces nos emociona mucho los juegos que quedan 15 a 14, 10 a 8, que son abultados en cuanto a carreras, que hay muchos palos, que se dan esa guerra de palos, pero lo único mejor que eso, pero mucho mejor que eso, es ver un duelo de picheo, ver un juego de pocas carreras, pero pocas carreras por el predominio del picheo y de la defensa, como fue en el caso de ayer de ese juego del Escogido, los bicampeones ahora, y los Toros del Este. Tremendo juego, duelo de picheo. Y en el caso de nosotros, de los escogidistas, tenemos que también resaltar que ayer se cumplía un año exactamente de esa última corona. O sea, fue 27 de enero ese último triunfo del Escogido, y el jugador que hizo esa última jugada, Sócrates Brito, en aquella ocasión, en ese juego, fue el mismo también que hizo el out 27, también con una jugada espectacular. Demasiada coincidencia. Para ponerle todavía más cábala al asunto, resulta que esta serie, como destacaba Mena aquí en la radio, en CDN Radio ayer, esta serie está dedicada a don Juan Marichal, escogidista, que usaba el número 27. Entonces él ayer decía, hoy estamos a 27, cumplimos un año, el número de don Juan es 27. Estoy buscando un aporte aquí que hace Manuel Luna, escogidista también, otro amigo escogidista, colega y amigo escogidista. Oigan estos números. Don Nelson, usted que hablaba ayer de la cantidad de juegos, de campeonatos, ¿verdad?, de coronas, de las Águilas, del Licey, después del cambio de mando, o sea, después que el Escogido está
está regenteado por las familias Bonetti, Narri y Vicini. El Escogido tiene 6 coronas, el Licey tiene 4 y las Águilas 2. Los Toros tienen 2 en ese periodo, los Gigantes 2 y las Estrellas 1 corona. O sea que en ese periodo de estos últimos años, el escogido va adelante y con una ventaja significativa. Hoy el presidente va a encabezar en Palacio Nacional esta tarde el acto en el que se va a poner en vigencia, se va a lanzar el reglamento que le va a dar vigencia de inmediato a la ley de contrataciones públicas que fue modificada. Nosotros habíamos publicado la semana pasada en el Caribe que esta semana ya había llegado el plazo para que entrara en vigencia la ley. Esto obviamente necesita la aplicación del reglamento, que es lo que se va a hacer hoy. Se va a presentar y a poner en vigencia el reglamento. Posiblemente sea el reglamento general, pero también mencionábamos en esa nota una serie de reglamentos de puntos específicos que también tienen que ser aprobados sobre la marcha. O sea, esta ley, que es muy importante y establece cambios muy profundos, se va a poner en práctica de manera paulatina, pero el principal paso es el que se está dando hoy, el que se va a dar esta tarde en Palacio Nacional con el lanzamiento ya de la puesta en vigencia del reglamento principal. Nosotros nos quejamos mucho y con razón, y vamos a tener hoy al presidente de la Cámara de Diputados, y eso va a ser uno de los temas, del atraso que hay en la producción de leyes. Pero hay que reconocer, sin dejar de decir que sí, que todavía hay una mora legislativa y que todavía hay muchos proyectos pendientes, hay que reconocer que durante los últimos años se han aprobado piezas muy importantes. Ya aquí no estoy hablando de cantidad, sino de calidad. Proyectos muy importantes, y basta con mencionar esa ley, la ley de contrataciones públicas, así como los códigos, el código penal, el código procesal penal y otras importantes reformas. Son muchas las que están pendientes, pero hay que reconocer que sí que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para aprobar una serie de proyectos importantes, y el próximo proyecto importante que debe salir del Congreso es el Código Laboral, que a eso no se le puede seguir dando vueltas. Yanesi. Buenos días, Héctor. Antes de la formalidad, parece que Héctor estaba bien ocupado buscando los datos del Escogido, de lo bien que él dice que van después de las nuevas administraciones. Yo pensé que él llegaría hoy con una corbata roja en honor a su equipo, pero se le fue esa parte porque estaba ocupado buscando los datos, diciendo, miren lo bien que nosotros vamos, acomodando, porque todo depende de quién lo vea, pero felicidades. Pero es de la familia de Rojo. Sí, sí. Felicidades a los fanáticos del Escogido, porque el que gana es el que goza, y sobre todo si se juega buena pelota y en buena lid, como ha ocurrido, pues toca felicitarle, y ahora todos vamos a apoyar al Escogido, que nos representará como República Dominicana. A Dios las gracias por la oportunidad de esta nueva aurora, de este nuevo amanecer, y a ustedes que nos sintonizan cada mañana en Despierta con CDN. El caso de Donald Trump, donde ha evidenciado ya que la resistencia de la ciudadanía de Minneapolis, especialmente en ese estado de Minnesota, le ha doblado el pulso. Incluso ayer volvió a repetir algo que no le ha caído bien a la sociedad del rifle, que es una de las que más apoyó al Partido Republicano en sentido general, y él volvió a decir que tú no puedes andar con un arma por ahí disparando. Entonces se va a encontrar, va a volver a chocar de frente con sectores que le han apoyado, y ahora también tiene a la ciudadanía en una resistencia por la brutalidad de los agentes del ICE, de los agentes de control migratorio, que han generado, creo que la peor versión que pueda tener el mundo de los Estados Unidos, con una represión tan brutal contra ciudadanos que simplemente no están de acuerdo con la política migratoria y lo expresan de manera civilizada,
sin embargo han sido repelidos con violencia, una violencia que le ha dado la vuelta al mundo, y yo creo que fuera de cualquier otro tipo de medidas que pueda tomar la administración del presidente Donald Trump de manera unilateral, que no gusten, como su intromisión en los asuntos internos, las amenazas que va a comprar islas, que va a adquirir islas como Groenlandia, lo que pasó en Venezuela. Fuera de todo eso, yo creo que es la peor versión de los Estados Unidos la que estamos viendo con estas protestas tan justificadas, más que justificadas, por la brutalidad de los agentes migratorios contra la ciudadanía. Así que es bueno que el presidente haya dado marcha atrás en ese enfoque tan errado de acudir a crearle expedientes, por lo menos de boca, a ciudadanos, como el caso de Alex Piri, que lo que estaba era ayudando a una señora que había protestado y había sido maltratada, y se le quiere inventar que es un terrorista local. Eso no está bien, y afortunadamente, no lamentablemente, la administración Trump se ha dado cuenta que la ciudadanía le dobló el pulso. Lo repito, no hay administración, no hay gobierno, por fuerte que sea, que resista a gente protestando en la calle, y mucho menos si tienen razón, como es el caso de las protestas de Minneapolis en Minnesota. Por aquí, la embajadora de los Estados Unidos, hay unas imágenes por ahí que compartí con producción, está de visita en Santiago. Y según la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, publicó fotos de la visita que tiene Lía Campos en Santiago, una visita en su calidad de embajadora. Bueno, ahí está, ella dice que no solamente visitó la ciudad, sino que la acogió en su hogar. Hay que recordar que Lía, antes de cualquier otra visita, por lo menos que se conozca públicamente, primero fue a Higüey, a la Basílica. Cuando llegó, ustedes saben que fue derecho desde el aeropuerto a la catedral, una identificación con los valores religiosos, con los valores cristianos de la República Dominicana, y luego fue a Higüey, a la Basílica, y ahí estuvo con el obispo Castro Marte. La vicepresidenta se reconoce como una mujer también de valores cristianos, y ayer está en esta visita que hace la embajadora de los Estados Unidos en Santiago, pues ha visitado a la vicepresidenta Raquel Peña, que ha expresado una inmensa satisfacción por esa acogida que tuvo la Lía Campos en Santiago. Vamos a ver, que ella sigue de visita por allá, qué nuevo nos trae. Sí, yo creo que ella hoy va a disertar a los empresarios de Santiago, por lo menos la Cámara de Comercio y Producción, tengo entendido que estará o que seguirá por allá, sí, la señora embajadora. Sí, así es, pero la ciudad corazón, el centro económico del Cibao, o sea, el corazón económico de toda la región del Cibao, en Santiago. Hoy el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne a las 10 de la mañana. El PLD, al finalizar el año, dio como una buena noticia. Ustedes recuerdan incluso esa foto del presidente Danilo Medina con una comisión que se estaba reuniendo con los presidenciables, los que ya han oficializado sus aspiraciones, y todos estaban muy contentos porque habían llegado como a una especie de consenso, y se había anunciado entonces que se convocaría el Comité Central para entonces fijar una fecha ya consensuada para escoger una candidatura adelantada, porque ellos entienden que están en desventaja frente a otras organizaciones. Sin embargo, eso no ocurrió. Definitivamente que ya en enero no van a convocar el Comité Central, pero hoy hay reunión y hay presiones internas de algunos precandidatos, de aspirantes a precandidatos, que entienden que tienen que definirse ahora, específicamente Francisco Javier García. Vamos a ver qué sale de ahí, porque si el PLD no ha logrado un consenso con relación a cuándo va a adelantar, en qué momento será que va a escoger al precandidato, dígase candidato en la práctica, pero sí hay consenso en que tienen que hacerlo antes de las primarias de octubre del 2027. El PLD está en la calle de nuevo, ustedes lo han visto, el presidente
Danilo Medina, con una campaña, con unas críticas muy puntuales y de mucha trascendencia en la opinión pública. Entonces vamos a ver qué pasa hoy. Y ya para pasar a las portadas, decirles que en la Fuerza del Pueblo se está terminando de poner la casa en orden. La dirección política se reunió el pasado lunes y ya nombró la mayoría de las secretarías. La Secretaría de la Juventud, que tenía unos cambios pendientes, se hicieron, no ha generado un consenso total, hay algunos disgustos internos. Pusieron un joven ahí, ¿verdad? Sí, como siempre. Ernesto Abud era un joven también, que fue alcalde de Salcedo, en uno de los municipios de Salcedo, creo. Entonces, no estén criticando tanto a la Fuerza del Pueblo. Hay una combinación de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo, dicen ellos. Hay que creerle, pero están completando el proceso y decir que a Dionis Sánchez, que aspiró a la Secretaría General, ya la dirección política lo aprobó como supervisor de las 14 provincias del Cibao para el proceso electoral del 2028. Eso es mucho trabajo y están trabajando, todavía le quedan... Franklin entonces, falta Franklin Rodríguez. No le ha salido decreto, no, a Franklin, todavía los decretos, porque no es bien decir que el presidente Fernández elige, no, le da sus decretos ahí a la gente. La política está de lo más interesante, así como ustedes lo ven. Vamos a hablar de política también hoy aquí con uno de los más relevantes del distrito, Alfredo Pacheco, pero ahora es el momento de ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, muy buenos días, Yanesi. Contigo saludamos a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto los amigos que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a hacer un recorrido interesante por la portada del periódico El Caribe en este miércoles, y lo hacemos con Estados Unidos. Y es que los habitantes de Minneapolis, pese a las temperaturas que han caído por debajo de los 20 grados centígrados, pues continúan acudiendo a los puntos de protesta en contra de la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En otra nota, República Dominicana muestra modernidad con el nuevo pasaporte electrónico que tendrá un chip integrado y la cédula, un sistema de personalización de tarjetas de última generación. Además, ampliamos sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien resaltó el rol de la justicia para atraer inversiones al país. Y cerramos las principales en portada en el Caribe esta mañana con la implementación de nuevas tecnologías de la Junta Central Electoral en Madrid, España. Vamos ahora a la contraportada este día con una noticia interesante de deportes. Y es que el Escogido ha repetido la historia y vuelve a ser el campeón. Los Leones representarán a República Dominicana en la Serie del Caribe tras lograr anoche su título número 18 en un quinto partido que enfrentaron a los Toros del Este, y así finaliza el torneo otoño-invernal de la Liga Dominicana de Béisbol. De inmediato les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede enterarse de otras importantes noticias, precisamente como esta del presidente Luis Abinader, que felicitó a los Leones del Escogido por su triunfo en la Serie Final 2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. En otra nota, Participación Ciudadana presentó el 7º informe sobre corrupción administrativa. Lo centró en el caso Senasa. Y cerramos en Estados Unidos, donde más de 530,000 hogares siguen sin electricidad y al menos 34 personas han fallecido. Esto es debido a la tormenta invernal que azota prácticamente a la mitad de los Estados Unidos. Todas estas informaciones usted las puede ampliar si hace clic en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos también que adquieran una edición impresa del Caribe
para que tengan una mañana completamente informados. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Comentaba Héctor Marte que esta tarde en el Palacio hay un acto para presentar el reglamento de la nueva ley de contrataciones públicas. Eso es importante, entonces esa ley hoy, 28, entra nítidamente en vigencia. Y lo traigo a colación antes de presentar el clima, porque sigue pendiente el reglamento del nuevo Instituto Dominicano de Meteorología. Hasta que no exista ese reglamento, el Indomet va a seguir siendo ONAMED, pero con otro nombre. Vamos con Jim Suriel y el reporte meteorológico. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya tenemos al norte de la región del Caribe el sistema frontal número 23, un fenómeno atmosférico que ha salido desde Estados Unidos luego del impacto de una tormenta invernal muy poderosa en esa nación, también en Canadá. Es la cola de la tormenta invernal que ahora está llegando hasta nuestra zona de pronóstico y se ha estacionado en Bahamas, en Cuba, también generando temperaturas muy frías en Florida y en México. Este sistema frontal se acercará un poco más al norte de República Dominicana durante las próximas 24 horas y desde él se está desprendiendo una vaguada que ya hoy estará aumentando la nubosidad en varias provincias de nuestro país. La producción de algunas precipitaciones estará aumentando después del mediodía y en el transcurso de la tarde porque la vaguada, cuando ya se encuentre sobre el territorio nacional, se combinará con los vientos húmedos que llegarán desde la región marina hasta el territorio nacional. Así que veremos un aumento de la nubosidad, pero también de las posibilidades de lluvias durante los próximos días. Y este sistema atmosférico se moverá hacia el Atlántico Norte, permitiendo que un nuevo sistema frontal, el número 24, pueda salir desde Estados Unidos durante los próximos 2 a 3 días y así acercarse a nuestra zona de pronóstico. Vendrá una masa de aire polar y desde mañana en la noche estarán refrescándose las temperaturas en gran parte de nuestra región. Mucha atención en República Dominicana porque tendremos ese enfriamiento del ambiente hacia la zona montañosa de la Cordillera Central y hacia la región del Cibao. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí está el parte meteorológico, una vaguada con algunas lluvias para los próximos días y una masa de aire polar que pondrá la temperatura mucho más fría. Ese es el reporte de Jim Suriel y con él a la pausa. 7:36 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN, ahora para leer los comentarios que ustedes de manera tan gentil nos dejan en nuestra cuenta de Facebook Live. Gracias porque nos hacen muy felices. Ay Dios, yo no sé si este primer comentario cuando lo lean, no mucha gente va a coincidir con Rosario Rodríguez que dice Trump, el mejor presidente. Ustedes saben que hay mucha gente afectada por esa política que tiene el presidente Donald Trump. Y aunque usted se sienta así, hay mucha gente en este momento que está muy sensible con ese tema. De hecho, el propio presidente, ya nosotros lo hemos dicho aquí, se ha visto en la necesidad de recular, de echar para atrás, porque no está bien lo que están haciendo esos agentes de inmigración. Alejandro Ramírez, buenos días, Yanesi, Nelson y Héctor. Muchas felicidades a mi equipo, el Escogido, por su triunfo. Héctor, para ti también, feliz triunfo. Un abrazo desde Suiza. Qué lindo y completo ese mensaje, gracias. Francisco Marte, desde La Romana, bendiciones a todo el equipo. Gracias, mi gente del Este, que cuando estaba revisando la mayoría de los comentarios, señores, la gente del Este está adelante, diciendo presente en Facebook Live. Josefina Tavares, buenos días y bendiciones, dice ella. Desde San Pedro de Macorís, ya ven lo que les decía. Y le dice a Josefina Taveras, a don Nelson, que está muy elegante como siempre, don Nelson. Gracias, Josefina. Tito Gómez, buenos días y bendiciones. Un abrazo para Catherine, Nelson Rodríguez, Yanesi, Yulisa Céspedes, Federico y Héctor Marte. Gracias. Francisco Marte, desde La Romana también. Es que me han tomado en serio mi gente cuando dice que cuando les decimos que nos pongan desde donde nos escriben. La Romana presente. Alan Daniel Vargas Corsino,
Buenos días, Yanesi, ¿cómo está la muchacha de los multi de Pekín de Santiago? Que se desapareció ella. Es Lidia su nombre. Es Lidia, su nombre es Leslie. Bueno, parece que ella es Lidia, su nombre es Leslie. Quisiéramos transmitir adecuadamente el espíritu del mensaje que nos escribe Alan Daniel Vargas Corsino, pero hay como una confusión sobre lo que quiere decir. Ella tiene 14 años, que se desapareció a las 9 de la noche, tiene un vestido blanco y yo no sé, la madera está, bueno, el caso es que él está denunciando la desaparición de una muchacha de 14 años en Santiago que está vestida de blanco. Pero Alan, tienes que ser más específico con esta información, porque no es correcto algo tan delicado como eso, uno informarlo de manera imprecisa y sin los datos adecuados. Jacqueline Pérez, buen día y bendiciones para todos ustedes desde Atomayor. Les digo, señores, la gente del este, Dios les bendiga, muy buenos días. Saludos a todos por allá por el canal. Chicos de producción, le manda Jocelyn Martínez, saludos, Kelvin, el Flaco, Gerald, a todos ustedes. Entonces dice ella que le manda un abrazo grande a Catherine, a don Nelson, a Federico y a todos los demás. Gracias Jocelyn, que estás muy productiva hoy. Nos escribiste varios mensajes que nosotros de manera muy satisfactoria recibimos, como lo de todos los que se ocupan de escribirnos tempranito a través de Facebook Live. Ahora sí vamos a las informaciones, Héctor. Bien, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reiteró que el Ministerio Público trabaja en la ejecución de una operación, dice aquí, Cobra 2.0, para procesar judicialmente a otros actores que habrían participado en el desfalco al Seguro Nacional de Salud. La funcionaria, junto al director de persecución, advirtió que las personas que han anunciado que no se procesarían a otros más por el caso, quedarán desmentidos en muy poco tiempo. Yo no creo que nadie que conozca la trayectoria de este Ministerio Público puede tener ningún temor. O sea, yo creo que todos tienen la certeza de que ese es un caso, no que la sociedad nos lo pidió, nosotros lo anunciamos. Cuando presentamos el caso dijimos, estamos trabajando en una operación Cobra 2.0, o sea, es decir, el Ministerio Público lo anunció y lo reitera. Decir lo contrario, evidentemente que lo que lo están diciendo y afirmando, les recomiendo que cambien su fuente porque son muy malas esas fuentes y le pudiéramos evidenciar por qué son tan malas en muy poco tiempo. Seguimos trabajando, estamos trabajando sin descanso para que el país tenga noticia de la siguiente fase de este proceso en el menor tiempo posible. Los funcionarios hablaron de este tema al dejar inauguradas las nuevas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra la Trata y el Tráfico de Personas. Eso está ubicado en la calle Roberto Pastoriza, en el Distrito Nacional. El objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Bueno. Estos casos de corrupción, que por cierto, no sé si veo que ya sigue la Procuradora utilizando los motes, ¿verdad? Sí. En el caso de que ayer habíamos hablado de la preocupación que hay en sentido general y que lo está transmitiendo la Iglesia Católica a través de su vocero, y hemos visto los pronunciamientos de los obispos. La corrupción, yo creo que nadie, excepto los corruptos, claro, ninguna persona, ningún dominicano debe oponerse o se va a sentir mal porque se estén persiguiendo los actos de corrupción, pero hay que perseguir los actos de corrupción del pasado, del presente y del futuro también, porque se van a seguir dando. O sea, la corrupción no se va a eliminar nunca. Lo que hay que aumentar los niveles de prevención y también de sanción, básicamente. Prevención y sanción. Entonces, los del pasado, los del presente que se dan, y ahí están, y los del futuro. Es cierto que la gestión actual, el gobierno actual, llegó con un discurso anticorrupción,
Y es cierto también que durante la gestión de más de 5 años se han visto varios casos. Algunos se han quedado en denuncias, otros se han procesado judicialmente, hay casos pendientes en la justicia, pero el asunto es que están ahí, están las denuncias, tengan o no un final en los tribunales, pero ahí están las denuncias. Sí, se han dado casos de corrupción en esta gestión, como se han dado casos de corrupción en gestiones anteriores. Si no se hubiera descubierto ningún caso de corrupción en estos 5 años, entonces no se hubiera pensado que son impolutos los funcionarios actuales, sino que se está ocultando, que no se está haciendo nada. Porque el PRM llegó al gobierno con funcionarios dominicanos, no suizos. Entonces, la corrupción hace mucho que sabemos que es sistémica. Y ayer comentaba que hay algunos casos de corrupción en que uno ve una figura en un expediente y ha participado en un caso de corrupción, o por lo menos está en el expediente de un caso ocurrido en esta gestión, y ese mismo nombre usted lo ha visto en otras gestiones, en gestiones anteriores. O sea, que no estamos hablando de partidos, sino de un tema sistémico. La corrupción es un tema sistémico y eso lo sabemos desde hace tiempo. Mira, yo me voy a quedar con este tema de Jenny, no por la corrupción, sino por la unidad que abrieron ayer en la Roberto Pastoriza, que se llama PET, P-E-T-T, o sea, Procuraduría contra la Trata y Tráfico de Personas. El tráfico de personas, la trata, es uno de los 3 principales males que afectan a la humanidad, compitiendo con el tráfico de armas y de drogas. Y también está la trata de personas. Y qué bien esta Procuraduría, esta unidad, porque ayer mismo me di cuenta que es un esfuerzo interinstitucional. Ahí vi a la Dirección de Migración, están las fiscalías de cada comunidad, y creo que sería un aporte, porque entre nosotros la trata de personas también es un grave mal. Y a veces hablamos nada más del tráfico de personas, pero también se trafica con muchas otras cosas. Y está dolorosamente el caso de los niños. Entonces, que es muy bien que exista esta Procuraduría. Incluso ayer mismo, en Puerto Plata, hubo un allanamiento en una discoteca, en un nightclub, y rescataron a 20 mujeres de un centro nocturno. Esa misma Procuraduría, conjuntamente con la Dirección de Migración. Entonces, qué bien que se fortalezcan los mecanismos institucionales, esta vez para perseguir la trata de personas. Y hablando de mecanismos institucionales, ayer mismo a la Procuradora General le preguntaron que si iban a seguir utilizando mote y sobrenombre para los expedientes. Y les recordaron que hay incluso una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que eso no es propio porque afecta la dignidad de la persona. Eso de ponerle pulpo o cobra, y ella no contestó, fue sin responder. El Ministerio Público ha estado desafiando a la Procuraduría esa sentencia del Tribunal Constitucional, y eso le queda muy mal, porque si estamos hablando del fortalecimiento institucional, los primeros que deben dar ejemplo son instituciones de este tipo. Incluso entre los mayores violadores de la sentencia del TC, en este caso no por sobrenombre, sino incumplimiento, están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces eso no ayuda para nada al fortalecimiento institucional. Leí en Diario Libre de hoy que la Procuradora, cuando le hicieron la pregunta, lo que no emitió comentario, pero sí una sonrisa. Entonces hay sonrisas que son como afirmativas en este caso. Como quien dice, está bien, que lo digan, lo seguiremos haciendo. Entonces no le queda bien a la Procuraduría General de la República esto de desafiar, independientemente del fondo, de que estamos totalmente de acuerdo con el primer juez de una corte que le ordenó quitarle esos nombres, independientemente del fondo, no estamos de acuerdo con que se resquebrajen las instituciones
de tal manera, y mucho menos que lo haga la Procuraduría General de la República. Y el presidente del Tribunal Constitucional, en su discurso de rendición de cuentas, mencionó el tema, recordó la sentencia y dijo que se quejó de que había una resistencia a cumplirla. Entonces no pueden... Mencionó también a los medios de comunicación y nosotros tenemos que asumir también bueno, los parte, medios, pero yo estoy muy de acuerdo con los medios de comunicación. Se lo está violando el Ministerio Público y a veces los medios de comunicación reproducen esto y sí, los medios de comunicación a veces son muy responsables en la exposición de niños en situaciones de peligro, en la difusión de imágenes grotescas, pero eso será un proceso, vamos a dejarlo así para entre los bomberos no se pisan la manguera, como dicen. Sí, pero con relación al tema que Héctor trató de lo que decía las declaraciones que vimos de la procuradora Jenny Berenice y de Wilson Camacho, procurador de persecución, encargado responsable de la persecución, de que habrá un SENASA 2.0. De hecho, hubo un esfuerzo importante para que este caso no se llamara SENASA, sino de otra manera. A mí particularmente hasta se me olvidó, porque finalmente es el caso SENASA. Por más que se intente poner otro nombre, lamentablemente daña una institución que había tenido tanto éxito, pero este caso daña su imagen. Pero lo que me quiero referir es a esa afirmación de la procuradora y del procurador adjunto, en el sentido de que va a haber un 2.0, es decir, una segunda parte de este caso de corrupción. Pero entre los hechos y lo que se hace hay una diferencia fundamental, porque mi mente de una vez hizo un ejercicio y recuerdo que cuando asumió esta procuraduría, esta gestión, primero con doña Miriam Germán, que fue juramentada Jenny, doña Miriam, en el Palacio Nacional, se prometió una segunda parte de Odebrecht. Incluso ustedes se recuerdan de unos viajes que daban, buscando información y todo eso, Odebrecht 2.0, así como un SENASA 2.0, y no pasó. No digo que en esta ocasión no vaya a ocurrir, lo que digo es que la historia da espacio a la duda de que en el fondo se vaya a ir más allá de lo que hasta ahora ha ocurrido con estos casos. Así que no hay por qué decir, ay, bueno, mira, los que están diciendo eso se van a quedar con la boca abierta. Ojalá, si es que hay mérito, para continuar una investigación que abarque a otras personas que podrían estar involucrados en este caso de corrupción tan vergonzoso, donde gente fue a hacerse rica con el dinero de la salud de la gente, pero la historia no va muy a favor de esa afirmación, doña Jenny. Mira, no podemos olvidarnos de los vecinos, saltando a otro tema, Haití. Ustedes están viendo que están por destituir el propio Consejo Presidencial Provisional al primer ministro. Ustedes escucharon a Marco Rubio en estos días defendiendo la permanencia de ese primer ministro, y ustedes saben que desde abril del 24 hay un acuerdo, una suerte de pacto de transición para instalar ese consejo, para organizar elecciones que debieron celebrarse ahora el 7 de febrero, pero no le alcanzó el tiempo ni siquiera para establecer las reglas del juego, y la harían en agosto próximo. Ayer la Comunidad del Caribe, CARICOM, manifestó preocupación por esta crisis política institucional que hay en Haití. Fíjense que la preocupación de CARICOM es por esta crisis de si se quita el primer ministro, si no se quita, pero la verdadera crisis es la que nosotros conocemos, la que tiene una resolución de las Naciones Unidas para crear una fuerza antibanda que todo el mundo celebró mucho, pero todavía no hay manera de implementarla porque se necesitan 5.500 voluntarios, y ningún país se ha canteado, no solamente con las personas, sino con el dinero que se necesita. Preocupación del CARICOM que nosotros suscribimos, porque en este caso del dime y direte que tienen la propia cúpula provisional que está dirigiendo, evidencia algo, es que los haitianos ni entre ellos mismos tienen capacidad de ponerse de acuerdo. Ese consejo provisional, que lo integran 7 personas, no arrancaba porque no se ponían de acuerdo quién iba a ser la cabeza. Y el tranque lo resolvieron cuando acordaron cada uno de ellos quedarse por determinado periodo, creo que son 6 meses también. 6 meses tú, 6 meses yo. Miren hacia dónde llega
esa crisis que tanto amenaza y preocupa a los dominicanos. Pero bien por CARICOM, que expresa preocupación, y muy mal por los países que aprueban resoluciones de las Naciones Unidas y se comprometen a aportar personal militar y recursos y nunca aparece. Vamos a ver cómo le va a ir a Marco Rubio ahora, que él dice que ese primer ministro él lo apoya, pero ya no solo que le tiene el agua puesta, sino que se iniciaron las gestiones para su destitución. ¿En qué parará la cosa, caballero? ¿En qué parará? Bueno, de ti nunca se espera nada bueno, lamentablemente, en verdad uno lo dice con dolor en el alma, pero es difícil lo que pasa allí. Antes de irnos a la pausa, nosotros queremos compartir con ustedes la información correcta de la preocupación que nos externó uno de nuestros televidentes que se hace sentir, que nos comenta en Facebook Live. Mírenla ahí, es la foto de la niña a la que él hacía referencia, a una adolescente. Se trata de una familia del sector de Pekín, en Santiago, que viven profundos momentos de angustia tras la desaparición de Leslie Michelle en Cienfuegos, una adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del pasado lunes. Cualquier persona que disponga de información que puede ayudar y a dar con su paradero y se comunica al número 829-717-3004. No es cómodo dar a conocer los números de las familias, pero en estos casos es necesario. Ahí está, mírenla bien, a esta chica de 14 años de Santiago que está desaparecida desde el lunes. Ojalá que aparezca sana y salva. Vamos a la pausa, porque ya está aquí en el estudio Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que nos acompañará hoy. Sí, Pacheco me llamó anoche después del triunfo del Escogido. Me dijo que es un acontecimiento histórico y que él quiere compartir con toda la nación su parecer sobre la victoria del Escogido. Con eso vamos a hablar con Pacheco ahorita, el triunfo de la Grey Roja. Vamos a pausa. Me imagino que ustedes pensaron, señores, con ese intro. Chicharrón de gato asado. No, pero con razón es que Nelson está promoviendo tanto eso, porque no encontró las águilas el asunto. Así no se puede, pero no es a Fran Camilo que vamos a presentar ahora, porque me imagino que Fran debe estar ahí buscando qué voy a decir, porque Héctor, el director, todo el mundo ha hablado de deportes hoy por el triunfo del Escogido. Y aquí tenemos como invitado a otro escogidista que se ocupó de decir esa partecita que deberían quitársela, ese himno escogidista, porque no está bien humillar tanto hacia los liceístas. Pero vamos a conversar con Alfredo Pacheco, que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar de agenda legislativa, vamos a hablar de política y vamos a hablar de una agenda amplia del país, porque la dimensión de su figura alcanza para eso. Presidente de la Cámara de Diputados y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, usted vino con mucha alegría hoy. No, pero siempre. claro, por un poquito vengo tarde porque la celebración fue dura anoche. No, pero muy bien. Los escogidistas como Héctor Marte y yo somos sufridos porque duramos un periodo de tiempo. Perder tanto, sí. Sí, pero indudablemente que la nueva etapa del Escogido Nos la estamos desquitando. Sí. nos la estamos desquitando. Sí. No, pero muy bien, muy bien. Nos está yendo muy bien. De hecho, somos bicampeones. De gato asado. Bicampeones también. Tú sabes que los eternos rivales originalmente eran Licey y Escogido. Entonces, por eso el himno del Escogido lleva el nombre de Licey, lleva su vainita. Chicharrón de gato asado. No, pero a ti como político, mira, tú eres un político que puede venir a un programa hoy. Hay otro, ¿verdad? que se tiene que agachar. Pero ni modo. Buenos días, Pacheco. Yo creo que sí, que el que gana es el que goza. Pero yo decía al principio que los aguiluchos no nos disgustamos con el triunfo de los rojos, porque ustedes son deportivamente gente competitiva y honesta. Y además veo que es una fanaticada con sentimiento, que vibran. Así es. ¿Entiendes? Disfrutamos bastante. Yo disfruté mucho de esta serie, aunque la sufrí. Antenoche fue terrible el juego. Sí, y el de anoche no fue menos. Porque fue bien no, pero ustedes se olvidan que ustedes hasta el ya cambiaron temprano. Mira, o sea, si ese palo de anoche pica,
No. Ay, se picaba. Comenzaron muy mal ustedes, comenzaron muy mal. Pero vamos a hablar de política ya, porque ustedes se han concentrado demasiado en esa pelota. De política y de Congreso, vamos a hablar. Anoche fue la noche buena del Escogido. ¿Tú crees que es fácil ganar un campeonato hace 3 meses? Porque pierde tanto. Y te estoy diciendo, el dato es que ustedes cambiaron al manager al principio porque arrancaron muy mal. Exactamente. Aquí se da que la cosa es como termina, no como comienza. No es como comienza. Ni siquiera cómo le va. Y políticamente, lo del PRM no es como está ahora, que la gente lo ve que está mal, es como termina. Claro, ¿verdad que sí? ¿Usted qué dice de eso? Que el PRM va a ganar en el 28. ¿Y cómo? Bueno, primero porque somos el partido de mayor fortaleza y segundo porque somos un partido dado a innovar y indudablemente que nosotros, con quien resulte electo candidato o candidata presidencial, vamos a lograr una unidad monolítica que nos va a permitir ganar el proceso electoral. Usted verá. Vendré aquí el día después, como he venido hoy el día después del triunfo del Escogido. Pero vamos a seguir un poquito por ahí. Usted recientemente, y no es la primera vez, ha emitido públicamente, porque imagino que en privado se hace, pero públicamente su parecer distinto al del presidente y líder del PRM, Luis Abinader, con relación a los cambios en el gobierno. De hecho, ahora recientemente ocurrió otro en el ITLA y he visto algunos dirigentes que dicen que no están de acuerdo, que fue muy precipitado. ¿Qué significa eso? Que públicamente dirigentes como usted tengan que hacer sus reprimendas públicas. Primero, yo no reproché los cambios. Y en esa misma participación dije que yo estaba de acuerdo con los cambios y con que hay que cambiar en el gobierno. Con lo que no estoy de acuerdo es con las cancelaciones masivas, ni lo voy a estar, que se hacen a partir de los cambios de dirigentes del partido que hacen bien su trabajo, que tienen buen currículum y que desempeñan bien sus funciones. Porque una persona no debe ser, y de hecho nosotros tenemos una ley de función pública, no debe ser cancelado por un simple cambio de un ministro, de un director general, y eso fue lo que yo dije, y es un tema que caló bastante bien, tal vez se me fue la mano en el momento de la emoción, con que lo dije, porque la verdad es que lo dije con un grado de disgusto, pero ya ese es un tema que han sido atendidos, pero siempre se viven produciendo cancelaciones y nosotros estamos bien pendientes de eso. Entonces no le gustó tampoco la crítica que hizo la primera dama y las hijas del presidente, y lo dijo ahí también. Pero eso fue un día. Sí, pero pasando esa página, Pacheco, tú decías que había hablado la noche anterior con el presidente Abinader. Y si al día siguiente tú dijiste lo que dijiste, fue porque no, vamos a especular, no hubo sintonía con el presidente Abinader. El presidente Abinader es mi líder y el líder del partido. Y como tal, nosotros guardamos siempre un nivel de respeto. Lo que no significa que uno no exprese lo que siente en un momento determinado. Entonces ya, el líder del partido. Ya borrón y cuenta nueva. Siempre, porque nosotros tenemos que desempeñar nuestras funciones en mucha coordinación, no solo con el presidente de la República, sino con los diferentes órganos de los diferentes poderes del Estado. Entramos en un tramo crítico, el 26. El Congreso es transversal. Ustedes pasan ahora por el proceso interno de reestructuración. La mayoría de dirigentes dice que está de acuerdo con que Abinader quede como presidente del partido, pero ocultan sus aspiraciones y no develan la suya ni la de los pupilos. ¿Cómo tú ves el proceso interno y cómo tú te ubicas en ese proceso? Mira, el proceso electoral interno, que es de ley, al Partido Revolucionario Moderno le corresponde, precisamente esta misma tarde tenemos reunión de la dirección ejecutiva, le corresponde entre abril y junio. Y se habrá de fijar esa fecha y desde luego que todos
tenemos el criterio de que quien debe presidir el partido debe ser el presidente Luis Abinader. A partir de ahí hay muchas pretensiones, aspiraciones, evaluaciones. En mi caso yo he estado evaluando la posibilidad de lanzar la candidatura a la Secretaría General. No es una decisión en firme, porque primero tenemos que ver cuando se fije la fecha y definir los diferentes apoyos con los que uno cuenta. En mi caso, estoy bastante bien situado en las encuestas internas que se hacen en las mesas de trabajo para valorar esta posibilidad y además para uno poder medir las posibilidades y el potencial que podría tener la candidatura. Es con votación interna, ¿verdad? Es con votación interna de todos los militantes del partido. A cualquier figura, a cualquiera de los presidenciables, le gustaría contar con una figura del peso de Alfredo Pacheco apoyando sus aspiraciones, pero el hecho de que esté involucrado o esté pensando en la posibilidad de la Secretaría General, que es el segundo cargo de importancia, entonces descarta que tú tengas alguna participación apoyando a uno de los aspirantes. Bueno, si definitivamente vamos a aspirar a la posición de secretario general, entonces tendría que colocarme al margen de la lucha interna para poder convertirnos conjuntamente con toda la demás dirección del partido en árbitro del proceso y por lo tanto tendríamos que guardar algún nivel de equidistancia con las diferentes aspiraciones que tenemos al interno del Partido Revolucionario Moderno. Si algo hay que corregir en el PRM ahora mismo o reorientar, ¿qué tú sugerirías? Bueno, fíjese que el Partido Revolucionario Moderno ha tenido, yo diría que 3 etapas en su existencia, que por cierto es muy corta. Es uno de los partidos más jóvenes de la República Dominicana. La primera etapa, yo diría que tuvo la dirección adecuada para ese momento, que la conformaron el compañero Andrés Bautista en su condición de presidente, que fue el primer presidente formal del Partido Revolucionario Moderno, y el compañero Jesús Vázquez Martínez, que fue el primer secretario general. Luego, el partido requería de aires nuevos, de un proceso de renovación, y vino la sabia decisión por parte de las bases del partido, porque fue una elección bastante competida. Ganó el compañero José Ignacio Paliza, en ese momento tenía 34 años de edad, y la compañera Carolina Mejía como secretaria general, también una mujer joven, dinámica, activa y bastante trabajadora, que yo diría que fueron los dirigentes del momento para ese momento. Eso nos llevó a lograr el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué requiere el partido ahora? Una dirección que tenga la posibilidad de atender los requerimientos de muchos de los miembros de la base del partido que necesitan una mejor conexión con las diferentes instancias del gobierno. Necesitamos tener a un partido totalmente conectado a las acciones gubernamentales, de manera que el partido pueda ayudar mucho más en las tareas del gobierno. Y pienso que la elección del presidente Luis Abinader como presidente del partido va a ayudar significativamente a esto, y por eso se valora la posibilidad de que nosotros aspiremos a la Secretaría General, porque todo el mundo sabe que somos alguien, primero, que tenemos buenas relaciones en el gobierno, y segundo, tenemos las mejores relaciones con la base del partido en todo el territorio nacional, porque nosotros conocemos el partido como la palma de nuestra mano, porque hemos trabajado mucho en la capital, pero también hemos trabajado mucho en todo el territorio nacional. Yo conozco las 4 esquinas de la República Dominicana. Volviendo a la parte introductoria de la entrevista, cuando usted dice que el PRM va a preservar el poder para el 2028,
El pasado fin de semana, el expresidente Leonel Fernández dijo que ustedes no ganan elecciones, que ustedes las compran. Incluso dijo que ustedes usaron el dinero del SENASA para comprar las elecciones y que ahora se está viendo en las confesiones. ¿Qué usted tiene que responderle a esa acusación? Mira, yo pienso que eso es discurso de campaña y nosotros respetamos y admiramos mucho al presidente Fernández, pero ese discurso no le queda bien. Ese discurso no le queda bien, ojalá que él lo rectifique, porque en República Dominicana, la República Dominicana de hoy en día, no es una República Dominicana en que una organización, llámese como se llame, puede comprar un proceso electoral. Hay que fajarse a ganarlo. Vamos al Eso es lo que yo Congreso. puedo decir. Hola, vamos al Congreso. No, pero antes del Congreso. Seguimos política. Seguimos política, claro, es un recurso de campaña promocional. Leonel dice que están 47 a 34 y dice que ha cruzado más de una encuesta. Él no dice cuál encuesta. Realmente, ¿cuál es el posicionamiento del PRM y si se puede hablar de porcentajes? Todas las encuestas que se hacen en República Dominicana indican en este momento que el PRM está posicionado en el primer lugar, sólidamente posicionado. Todas las encuestas, la que hace Leonel, la que hace Danilo, la que hace el propio PRM, la que hacen los precandidatos, la que hacen los empresarios. Una denominada encuesta, yo no sé si ustedes han oído hablar de que la encuesta de la embajada. Ah, sí, siempre se habla de eso. Eso es como místico. Sí. También en esa. No, yo digo de la embajada, pero eso entre comillas, porque eso realmente no creo que exista. Esas son de las cosas, de los tabúes que hay en República Dominicana. Pero en todas las encuestas que se hacen en República Dominicana, el PRM es un partido sólido en el primer lugar. Y por esa razón, la mayoría de los partidos políticos siempre apuestan a quién es que está en segundo lugar, en qué posicionamiento estoy. Ya estoy cerca del PRM. Nosotros estamos, y lo importante es que nuestro partido elabore las estrategias necesarias para poder desarrollar un proceso electoral interno en orden, que sea ejemplo de nuevo y que permita que las bases del partido se den las direcciones en todos los niveles que en este momento están requiriendo. ¿Y por qué la gente estaría conforme con el PRM? Ustedes le han estallado unos casos de corrupción. Ayer veíamos un reportaje aquí del pollo a más de 100. Se le acusa de que los servicios públicos fundamentales se han ido deteriorando. ¿Y de dónde viene la conformidad de la gente? Bueno, usted lo ha dicho, se le acusa. Por ejemplo, el primer requerimiento que usted nos dice, el pollo Ese fue el segundo, el primero fue la corrupción. Bueno, la corrupción, por ejemplo, hay una diferencia enorme. ¿Qué ocurre? Que en el gobierno del PRM, quien da notas de discordancia, de desintonías, como es el caso del caso SENASA, que es un caso lamentable, nosotros en el PRM ha demostrado al país que tiene la gallardía de presentar y someter a la justicia, como ha ocurrido en ese caso, a quienes cometan el error de apropiarse de los fondos del pueblo dominicano. En el caso de la carestía, la inflación es una situación innegable y siempre hay una gran lucha del gobierno para que los productos de primera necesidad lleguen a los mejores precios. Y en eso nos batimos. El gobierno del PRM ha hecho un gobierno ejemplar. Usted señaló también los servicios. Acabamos de presentar ahora mismo el pasaporte biométrico. Hay una mejoría significativa en muchos de los servicios. Obvio que la oposición siempre va a tratar de minimizar las acciones del PRM, pero indudablemente que el gobierno del PRM es un gobierno decente, es un partido que gobierna la República Dominicana con las pretensiones
que el dominicano ha tenido de que las cosas se hagan correctamente y que corrijamos los diferentes problemas que tenemos en el país. Ahora sí, vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados. Hay una carga legislativa muy, muy grande y eso implica cantidad de proyectos y calidad también, o sea, proyectos muy relevantes que se necesitan en el sistema jurídico. Específicamente el tema de las leyes complementarias. La Constitución del 2010 acaba de cumplir años y todavía hay una gran cantidad de leyes, no sabemos cuántas porque se ha perdido la cuenta. Eso es uno de los puntos en los que tú no podrías, como presidente de la Cámara, arrojarnos luz. ¿Cuál es el plan que hay con las leyes complementarias? Pero además se piensa hacer un levantamiento, porque se ha hablado de eso, hacer un levantamiento de cuáles son las leyes complementarias de la Constitución del 2010 para ver cuántas son y cuál sería el plan a seguir. Mira, porque hay un tema de límite también, de sí, tiempo. Claro, tenemos ese límite de tiempo, nos lo pusimos nosotros mismos en la pasada reforma constitucional. Fíjate, el Congreso Nacional ha estado trabajando duramente, como me pareció oírte en el camino, yo venía escuchando el programa, que lo has dicho. Nosotros hemos aprobado leyes extremadamente importantes, como la Ley de Extinción de Dominio, como la Ley General de Aduana, como el Código Penal de la República Dominicana, leyes extremadamente importantes como el Código Procesal Penal. Ahora acabamos de aprobar la ley del DNI, que finalmente logramos consensuar con amplios estamentos de la sociedad dominicana y la aprobamos. Pero quedan muchas leyes importantes. El señor presidente del Senado y yo conversamos al término de la legislatura, y para esta legislatura que comienza el próximo 27 de febrero, vamos a conformar cuantas comisiones sean necesarias para que comiencen a trabajar con una gran cantidad de leyes que yo diría que esta legislatura va a ser una legislatura extremadamente importante, porque vamos a también a requerir los servicios de oficinas de abogados, de diferentes estamentos que ayudarán en la elaboración de estos proyectos de leyes. Deben ser 60, 70 proyectos de ley que están pendientes de que la Constitución sea adaptada a este proceso. Pero indudablemente que en esta gestión legislativa nosotros hemos logrado sacar una gran cantidad de leyes que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, y hemos logrado reducir significativamente la mora legislativa. Quedan muchos proyectos pendientes, proyectos de amplia base. Te puedo señalar así rápidamente el proyecto de ley de referéndum, que es un proyecto muy importante. Ya tú mencionaste el Código Laboral, que es una pieza que está ahí bastante madura. Están las leyes sobre el agua, el Código de Agua. Lo que pasa es que ahora hay una subdivisión que se están haciendo sobre estas importantes iniciativas y otras iniciativas importantes que nosotros tendremos por delante. De manera que nosotros esperamos que en esta legislatura sea fructífera e indudablemente que, de acuerdo a lo hablado con el señor presidente del Senado y nosotros, vamos a tener que recurrir a importantes oficinas de abogados para que se elaboren algunos de estos proyectos que manda la Constitución, que todavía ni siquiera están en la fase de elaboración. Acabamos, hoy entra en vigor la Ley de Compras y Contrataciones, que la aprobamos en la pasada legislatura, después de un par de años trabajándola, y después de que la misma, la ley que estuvo en vigencia hasta el día de hoy, se convirtiera en una ley obsoleta por diferentes modificaciones que le hicieron a la ley original, que fue aprobada precisamente cuando yo fui presidente de la Cámara en la otra etapa,
estando yo jovencito, muy jovencito. Y entonces aprobamos esa ley de compra que ya se puso vieja. Ahora nosotros tenemos retos pendientes, como te puedo señalar, la seguridad social, la reforma de la seguridad social, que también tendremos que trabajarla, y que hemos conversado con el presidente de la República, que está totalmente de acuerdo con que nosotros podamos dotar al país de estas importantes reformas. Dice la oposición que ustedes son muy diligentes aprobando los préstamos. De hecho, ha sido uno de los temas más criticados, la gran cantidad de préstamos que se aprueban en las cámaras legislativas. Sin embargo, iniciativas como el referendo, que usted la mencionó, fue sometida hasta por el Poder Ejecutivo de esta gestión y ni en agenda está. No, claro que está en agenda, porque ha estado en agenda porque incluso esa ley se ha aprobado ya en primera lectura. Lo que pasa es que el proceso legislativo, y debe ser así, porque si no nosotros estuviéramos cambiando las leyes todos los días, lleva una serie de requisitos y de pasos para que las leyes que logran pasar por todos estos requisitos sean debidamente filtradas y sean buenas leyes. De manera que nosotros en el Congreso Nacional hemos podido lograr la aprobación de leyes que duraron, yo te puedo señalar, y tengo que resaltar que con el concurso de la misma oposición, porque si tú analizas el tratamiento dado al Código Penal por las diferentes gestiones que tuvo la República Dominicana, en la que todos los partidos que están en el sistema o gobernaron o fueron parte, como son los partidos nuevos, que son la Fuerza del Pueblo y el PRM, o gobernaron o fueron parte del gobierno de otras organizaciones, como fue el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. Y en ese sentido, te puedo resaltar que en esta gestión legislativa, hemos logrado sacar estas iniciativas. ¿Tú quieres una ley más importante que la ley de extinción de dominio? Ya te señalé el Código Penal, el propio Código Procesal Penal. Hemos logrado la aprobación de importantes leyes. Pero que ustedes tienen una mayoría súper calificada que ni siquiera necesitan el concurso de la oposición para aprobar esas leyes, pero para aprobar préstamos es rápidamente, hasta sin lectura. Bueno, pero no hay gestión en la República Dominicana que desde el inicio de la propia República Dominicana no hay gestión que no haya aprobado préstamos. No la hay. Y esa, yo tengo que decírtelo con mucha pena, es una medida demagógica de la oposición. Claro. Porque si tú me dijeras a mí que, por ejemplo, cuando ellos fueron gobierno no aprobaban préstamos, entonces tú tendrías toda la razón y la oposición tendría toda la razón. Pero en la misma medida en que se aprueba el presupuesto nacional, en esa misma medida se aprueban la cantidad de préstamos que deben ser conocidos por el Congreso Nacional durante ese año, y es una medida que no son medidas improvisadas. En todos los gobiernos del mundo, con muy ligeras excepciones de algunos principados y esas cosas, hay déficit presupuestario. En todos los gobiernos del mundo se presentan préstamos. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? Por ejemplo, el déficit presupuestario de los Estados Unidos es casi el doble del déficit presupuestario de la República Dominicana. El porcentaje del Producto Interno Bruto de la República Dominicana con relación a los préstamos es apenas del 51%, mientras que en Estados Unidos está casi 150%. Por eso hay que conformarse, decir que no, está bien no hay esa que conformarse, no hay que conformarse, pero no podemos venir a hablarle mentira al pueblo dominicano. Y yo quiero que un candidato presidencial diga, en mi gobierno no se va a aprobar préstamo. Que lo diga no critique lo que se diga, en mi gobierno no se va a aprobar préstamo. A ver si es verdad que eso no va a ocurrir. Entonces, eso es demagogia barata. ¿Usted me entiende? Eso es demagogia barata. El que diga aquí que no va a aprobar préstamo en un gobierno suyo, está hablando mentira. Le está hablando mentira al país. Bueno. Lo que pasa es que hay políticos que nos manejamos de cara al sol. Yo no voy a decir
Nunca, de que no se van a aprobar préstamos. Claro que hay que aprobarlo, porque si usted recauda 300 y necesita 500, como probablemente ocurre en la casa de los 4 que estamos aquí, que ganamos X y tú te manejas con déficit, que es lo que hace la República Dominicana, y entonces tú tienes que buscar préstamo y aprobar préstamo. Yo reto a cualquier dominicano de clase media que no me diga que tiene un préstamo bancario en su casa. Pero el tema, dice la oposición, que es para qué se toma el dinero. Que ustedes lo toman para gasto corriente y no para inversión. Ahí usted me está dando la razón y está indicando que precisamente es una medida que lo van a hacer todos los partidos políticos. Bueno, eso de los préstamos, yo coincido contigo, es como el conejo diciéndole al burro orejudo. Exacto. Incluso el país más endeudado de la bolita del mundo es ese capareta tan poderoso que son los Estados Unidos. Son 37 mil billones, bueno, trillones en el lenguaje de ellos. Claro. Le deben a todo el mundo. Pero oiga esto, a cada rato, incluyendo ahora, viene una amenaza, hay una amenaza de que el país se paraliza por los desacuerdos que se dan en el Congreso, porque como bien se ha dicho aquí, gracias a Dios que tenemos un Congreso razonable, como siempre ha sido, que que en la República Dominicana tenemos un buen tiempo, que hay que repetir con el mismo presupuesto, como ocurrió, creo que la última vez que ocurrió fue en el año 1999, si no me equivoco, que tuvimos que repetir con un presupuesto porque no logró aprobarse en el Congreso Nacional el presupuesto, ni tampoco tenemos que paralizar al país con las acciones gubernamentales como ocurre en Estados Unidos. Lo del conejo y el burro no es dándole razón a ustedes, yo soy contrario al endeudamiento. Yo también. Es una carga para la población. Yo también. Pacheco, me encantaría que la República Dominicana no tuviera que coger préstamos. Bien, que fuéramos muchas de esas leyes hay que reconocer que se mencionan. Tú tienes tu factura, tu impronta como armonizador. O sea, tú sabes armonizar, además, y todo el mundo te apoya. El más querido, eso era un cantante antes de la línea, ¿no? El de Pacheco ahí. Toda la oposición te apoya, unanimidad. Pero ¿a dónde voy? Al Código Laboral, en el detalle. No me diga que lo van a sacar en esta legislatura porque se ha demostrado que eso es imposible. Pero, ¿cómo tú estás viendo el Código Laboral? Ayer vi un proyecto ahí en Diario Libre y comentaba con Héctor y con Frontán, los jefes de redacción, de un subsidio de desempleo por 6 meses a la gente que pierda un desempleo. Hoy veo a Pepe señalando a algunos empresarios con nombre y apellido que quieren quitarle la cesantía a la MIPYME. ¿Dónde va a estar la transacción y en qué punto está el código? No me hagan ninguna promesa. No. El del seguro de desempleo nosotros lo publicamos, que es el del diputado Brian Vargas, ¿verdad? Sí. Seguro de desempleo. Bueno, pero lo están relacionando como uno de los bajaderos. Mira, yo pienso, y fue lo que no tuvimos el tiempo después que nosotros recibimos a una amplia comisión del CONEP que presentó una serie de propuestas en la Cámara de Diputados, y recibimos a una amplia comisión del sector sindical. Pienso que debe organizarse un nivel o una segunda ola de diálogo en relación a este proyecto. Porque, y fue la razón por la que nosotros dejamos que el proyecto perimiera para poder tratarlo con más sosiego en esta legislatura, hace falta que las partes vuelvan a la mesa del diálogo para que se entiendan un poquito sobre esta importantísima pieza que debe ir relacionada con la reforma de la seguridad social, que son dos aspectos fundamentales que quedan pendientes en la República Dominicana. En ese sentido, mi llamado es a que volvamos al diálogo y a ver si logramos algunos niveles de concertación, porque como vino el proyecto del Senado, ni estaban conformes los trabajadores, ni estaban conformes el sector empleador. Y pienso que debe haber unos niveles de acuerdo que permitan que la República Dominicana de hoy pueda contar con un código laboral moderno
eficiente y que ayude al trabajador y que también mejore las condiciones del empresario para que pueda producir más en República Dominicana. Bueno, ya terminamos por hoy. No, terminamos porque se nos acabó el tiempo del programa. Sí, pero no hemos Sí, terminado. lamentablemente, pero de la entrevista, pero viéndolo así, hablando, estaba yo pensando, pero Pacheco, hay tanta gente que dice que el presidente se equivocó con eso de jubilarse y ponerse un candado sobre otro candado en la Constitución. ¿Fue un error del presidente eso? Yo no lo hubiera hecho tan rápido, si hubiese sido yo. Pero el presidente tiene su criterio y nosotros lo apoyamos siempre en este tipo de situación. Y el presidente también tomó una buena medida porque indudablemente que la República Dominicana necesita el sosiego de saber que en el Poder Ejecutivo hay un ejecutivo que tiene la opción de ganar el proceso electoral, opta por una reelección y ya de ahí va para su casa. Eso es importante. Los presidenciales Pero yo se no lo quedaron hubiera toditos hecho en el ese gobierno. momento. Los presidenciales no deben de irse para el gobierno, los que tienen proyectos. Yo soy partidario de que ningún aspirante ya a esta hora esté en el gobierno. Yo opino eso. Dijo David que va por un año más. Bueno, gracias Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, alto dirigente de ese partido que nos ha acompañado hoy. Amén. Nosotros vamos a la pausa. Jennifer Meléndez, como cada miércoles, nuestra experta en temas migratorios. Y vamos a repetirnos, Jennifer, cada vez que nos tocamos presentarte, a ver qué es lo que hay de nuevo, principalmente en los Estados Unidos. He ido a hablar de los cubanos, no sé si la amiga Cristi Noén todavía sigue siendo la secretaria. ¿Cuáles son las novedades? Buenos días, Jennifer. Muy buenos días, señor Nelson, y muy buenos días a todos los televidentes y a todos los que están en el estudio. Y sí, últimamente hemos decidido solamente hablar sobre actualizaciones porque siempre son muchas noticias y aunque yo quiera cubrirlas todas, no puedo por cuestiones de tiempo. Pero sí, lo que está sucediendo con Kristi Noem es una de las cosas que más, vamos a decir, de los temas que ahora mismo tienen mayor polémica. Y es que no solamente estamos hablando de que los demócratas se están pronunciando con relación a la manera en que ICE y el departamento que ella dirige se están conduciendo todas estas redadas y estos arrestos. Ya hay nuevas noticias de fallecimiento, incluso investigaciones, porque, por ejemplo, en estas redadas ya van 4 personas que han sido grabadas, que han fallecido a manos de agentes de ICE y siempre pues han hecho declaraciones de que si la persona fue agresiva, que si no fue agresiva o que si tenía un arma. Y los que más han causado mayor controversia han sido los últimos asesinatos, vamos a decir, las últimas muertes, perdón, de Alex Pretty y de René Nicole Good, que fueron en Minneapolis. Y hay videos donde se ve que Alex Pretty no tenía ningún arma, y hablo de esto porque Kristi Noem públicamente alegó que Alex Pretty tenía un arma al momento de que la gente de ICE, pues, vamos a decir, disparó contra esta persona. Esto ha causado que la misma Casa Blanca, la vocera de la Casa Blanca, pues en sus últimas comunicaciones, declaraciones, cuando se le habla sobre la secretaria Kristi Noem, pues se ha tenido como una, vamos a decir, oratoria de alejamiento con relación al apoyo que se le estaba teniendo a Kristi Noem. Incluso un representante republicano, un representante de Kentucky, ya públicamente pues dijo que cuestionaba la forma en que Homeland Security estaba llevando estas redadas. Igualmente hay una demanda en contra de Homeland Security que sigue avanzando en la Suprema Corte de Justicia, donde se habla sobre la falta de acceso de abogados, la falta de un debido proceso en estas detenciones, y quiere decir que este proceso de que los demócratas solicitaron que ella sea pues destituida y cuestionada ha avanzado. Estamos hablando de que ya 163 representantes están apoyando este proceso, lo que quiere decir que probablemente sí es cierto que ella pueda ser no solamente destituida, sino pasar por este proceso de impeachment. Y con relación pues a Cuba,
es que existe una decisión pendiente en el segundo circuito, estamos hablando a nivel federal, que podría beneficiar, no se sabe todavía cuál va a ser la decisión, pero se está discutiendo si el documento que se le daba a los cubanos al momento de entrar por la frontera, que se llama I-220A, podría ser un parol o no. Si el fallo es que podría ser un parol, es básicamente a favor de los cubanos y los cubanos podrían entonces legalizarse y hacer una aplicación que se llama ajuste de estatus por considerarse que la entrada de ellos es un parol. Esto se debe a lo que dice la ley. Y la ley dice que si una persona recibe un parol podría legalizarse y aplicar a la residencia, obviamente ya aplicándose otras cuestiones legales que por cuestiones de tiempo pues vamos a dejarlo hasta allí. Y los amigos venezolanos pues siguen teniendo su TPS pendiente. Sin embargo, hay una decisión a favor del TPS de Honduras que puede definitivamente ser un aliento para las personas que tienen TPS como los venezolanos, ya que el 31 de diciembre hubo una decisión a favor del TPS de Honduras y fue declarada pues la terminación ilegal y todavía pues no ha sido apelada por lo que es el Departamento de Homeland Security. No sé si tienen comentarios, traté de resumir todas estas situaciones, probablemente se me han escapado alguna situación, pero regresamos al estudio por si tienen alguna preguntita. Bueno, seguiremos actualizando, ¿no? Pero esos son temas nodales, los venezolanos, los cubanos, la secretaria, no sé si sobrevivirá. Gracias, Jennifer, y seguiremos en contacto y actualizándonos. Decía temprano que el Escogido tiene 6 triunfos en esta nueva etapa, 6 títulos. Son datos y hay que darlos. Pero que siga dando datos Frank Camilo. Muchas gracias. Hay que hablar del Escogido hoy, claro. Como dijo don Felipe Vicini. Esa corbata tú no fallaste. No, está aquí la corbata justo para que me digan después escogidista, porque siempre me tildan de algo. Don Felipe Vicini dice en algo que vi viral por ahí de Saga Deportes, dice 6 títulos en 17 años. Ni el Licey, dice el bueno. Veamos la celebración. Empecemos por ahí porque ayer el partido terminó 1-0. La única carrera entró en la primera entrada y aquí está el último out. Ese out otra vez, al igual que el año pasado, en la misma fecha y por el mismo jardinero. Ahí está Sócrates Brito atrapando. El año anterior fue Icy Picaba. Este año fue en la zona de seguridad, pero igual esa carrerita que entró en la primera entrada le dio el triunfo número 18, la corona 18 a los Leones del Escogido. Y ya los aguiluchos están como temiendo que vayan a empatar en coronas, ¿verdad? Pero con ese ritmo pudieran alcanzar hasta los Tigres del Licey, que son los más ganadores en toda la historia. Señores, qué bonito fue verlos orar, qué bonito fue verlos darles gracias a Dios después que lograron ese último out. Y qué cosas tiene el mundo del béisbol, qué cosas tiene Dios, que en la misma fecha del año pasado, 27 de enero, el año pasado con el el batazo de Junior Caminero, el caminerazo. Y además el Icy Picaba de Sócrates Brito, este año con drama, porque ganaron los 4 encuentros muy ajustados en esta serie que se jugaron 5 partidos, 4 victorias fueron por diferencia de una carrera, incluyendo este juego del día de ayer. Decían los escogidistas antes del partido, Denis Romero, nos vamos a desquitar, te vamos a hacer 15 carreras. Señores, Denis Romero se portó muy bien. El partido, el equipo hizo tremenda defensa, incluso la octava entrada fue dramática, que se vio en vivo aquí en los noticieros con Neftalí Ruiz, y después de esto hubo reacciones. Vamos a escuchar estas reacciones, vamos a escuchar a los protagonistas. Primero que nada, muchísimas gracias, contento por ser parte de este bicampeonato con los Leones del Escogido. Cuando estaba en Venezuela me contactaron y no lo dudé en venir, tenía ese deseo en algún momento de mi carrera a jugar acá en Dominicana. Gracias a Dios se dio la oportunidad. Sinceramente no me imaginaba esto, simplemente vine a ayudar al equipo. Sabía que estaban en un buen momento, estaban de primer lugar cuando llegué acá y eso me dio como más confianza. Cuando llegué, desde el primer día, todos los muchachos me recibieron con ese amor, con esa energía, que es lo que es. Un equipo que está de primero siempre va a reflejar cosas bonitas y al pasar los días sentía más confianza y todo fue como que un gracias
cada vez que veía decía, wow, estoy en el lugar correcto. Verlo sacar de abajo y demostrar que aunque la noche aparezca oscura, nunca va a estar tan oscura que cuando va a amanecer. Y amaneció, señores, amaneció. Ejecución. O sea, nosotros nos preparamos diligentemente preparándonos, o sea, día y noche. Siempre he dicho que se duerme poco aquí, pero es con un propósito. Y los muchachos van y ejecutan. Porque podemos prepararnos todo lo que queramos, que podemos controlar. Pero después falta una cosa, y es ejecutar entre las líneas. Los muchachos lo hicieron. Ya son 8 años coachando y finalmente llegó la oportunidad, y gracias a Carlos Peña, gracias a José Miguel Bonetti por darme la oportunidad. De verdad que la emoción no me cabe en el pecho. Quiero darle las gracias a los fanáticos por venir a darme el apoyo, a mi familia y a todos, de verdad, estoy emocionado. Todo al staff, a nuestro staff, al equipo de operaciones y de analítica que nos manda la información para nosotros poder pasársela a los jugadores. Yo creo que es un trabajo colectivo. Bueno, ahí escuchamos primero a Alcides Escobar, que fue el más valioso de esta serie final, luego el gerente general Carlos Peña y por último al dirigente Ramón Santiago, dando las gracias por la confianza, porque él sustituyó al dirigente Cintrón, que fue el que inició el año con el Escogido, inició muy mal, pero al final terminaron muy bien. Crédito a todo el staff de los Leones, no solamente a sus jugadores, sino también a las oficinas. Carlos Peña Camilo vino a tomar un sartén, pero por el lado caliente, porque ellos el año anterior ganaron con Albert Pujols al frente. Entonces no pudo darse el lujo de traer otro dirigente de esa calidad. Sin embargo, supieron mover muy bien los hilos para ganar. Y yo tengo que concluir recordando ese almuerzo que tuvimos con don Juan Marichal, almuerzo del periódico El Caribe y de este canal CDN, porque allí don Juan nos decía, incluso en una entrevista en este mismo set, que él venía de ver a su equipo Leones del Escogido ganar, que él esperaba que este año por lo menos lo hicieran bien. Don Juan, felicidades. Mire qué bien lo hicieron, que están repitiendo campeonato en el año que se le dedica a usted el torneo. Así que don Juan Marichal tiene que estar feliz, él y ve todos los Marichal tienen que estar felices porque celebran con los Leones del Escogido. Y como dicen, el que gana es el que goza, pero mucho crédito a los Toros porque lograron meterse por primera vez en la postemporada después de muchos años que no clasificaban, que era uno de los 2 equipos eliminados de la primera etapa, y fíjense hasta dónde llegaron estos Toros con el más valioso Brian de la Cruz en la temporada regular y con el más valioso del Real Robin, Eloy Jiménez. Le faltó el anillo, pero bueno, vendrán más temporadas por ahí. Así que muchas felicidades también a los Toros, aunque reitero, mi gran alegría hoy es que don Juan Richard lo dijo aquí, con usted, don Nelson, que él quería que por lo menos lo hicieran bien. Había una rachita negativa, recuerdo, cuando don Juan vino. Sí. O sea, estaba el Escogido en medio de una rachita negativa que la había roto el día anterior. Sí, don Juan Marichal tiene que estar feliz, definitivamente. No, y definitivamente en los playoffs es que se gana. Tengo entendido que los Toros le ganan 8 de 10 al Escogido. Es correcto. En la serie regular. Por eso la gente pensaba que los Toros salían favoritos. Sin embargo, fíjense cómo fueron estos juegos. La serie final lo dijo todo muy, muy dramático. Por eso es que se celebra con tanto entusiasmo así. Ramón Santiago, hermano, felicidades. Bueno, esperemos un buen desempeño en la serie del Caribe del equipo dominicano. Sí, señor. Con usted terminamos, Frank. Vámonos. Hasta mañana, gente. Hasta mañana.